Se vale preguntar todo lo que no te atreves a decir en casa. Se vale preguntar todo lo que te cuentan tus amistades. Se vale preguntar todo lo que lees en internet sin filtros ni tabúes para descubrir con evidencia científica hasta los cuentos de tu abuela. En este programa contestamos tus preguntas más íntimas, los mitos y leyendas sobre tu salud sexual y reproductiva. Y te contamos todo lo que quieres saber sobre planificación familiar, desde cuál es el mejor anticonceptivo hasta cómo puedes tener un aborto por telemedicina. Soy la doctora en ginecología Yari Vale y junto a la trabajadora social Joana Cariz, en Se Vale Preguntar, responderemos a todas tus dudas en un espacio íntimo y libre de juicios. Conversamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Se Vale Preguntar. Hoy tenemos un tema esencial que toca la vida de casi todas las personas con útero, el ciclo menstrual. Aunque es algo que la mayoría de nosotras experimentamos mes a mes, no siempre entendemos completamente qué sucede en nuestro cuerpo. Hoy, con la ayuda de la doctora Yari Vale, vamos a explorar este tema para desmitificarlo y entenderlo mejor. Así que, prepárate para despejar tus dudas. ¿Cómo estás, Yari? Bien, gracias. Aquí. Excited otra vez de hablar de este tema que es bien importante. Y que también es un tema que a mí me gusta mucho. Así que pienso en que, por ejemplo, una de las preguntas principales que nosotras hacemos a las pacientes en consulta, a cualquiera de nuestro servicio, es ¿tus ciclos son regulares o cómo son tus menstruaciones? Y muchas veces las pacientes confunden lo que es ciclo con qué es menstruación. Así que nos puede explicar qué es el ciclo menstrual. Pues el ciclo menstrual se compone, ¿verdad? Empezando con las menstruaciones, que sería el primer día de tu ciclo menstrual. Y luego, pues, lo que sucede en los ovarios y en el útero. Ya cuando uno deja de menstruar, pues obviamente vienen las hormonas de los ovarios que influencian lo que pasa en el útero. A su vez, también está pasando algo diferente en los ovarios. Así que hay dos cositas, ¿verdad? Las hormonas que nosotros secretamos en los ovarios son importantísimas para todo lo que vemos reflejado en el útero y lo que conocemos como el ciclo menstrual regular. Un ciclo menstrual regular es aquel que viene todos los meses. No importa si es de 28, 30 días, 32 días, puede alargarse, acortarse y sí tiene mucha influencia también con lo que nos pasa a diario. Por ejemplo, cómo nosotros dormimos influencia el ciclo menstrual. Si hemos tenido muchos días de insomnio o mucha ansiedad en nuestro trabajo o en nuestra escuela, definitivamente nuestras menstruaciones pueden cambiar. No van a ser exactamente el día 28 como todas las pacientes que nosotros solemos preguntarles, ¿eres regular? Y ellas piensan que tiene que ser ahí. Y entonces dicen, no soy regular porque no me viene el día exacto. Y como ahora tenemos los celulares, ¿verdad? Para monitorizar ese ciclo, pues mucha gente está más pendiente a cuándo ovulan también. O sea, o cuando la aplicación, en el caso de los celulares, te dice que ovulas. Y es importante, ¿verdad?, saber también cómo uno se siente. A veces se pierde con la tecnología el conocer cómo nos sentimos durante el ciclo menstrual. Y eso nos da más información, ¿verdad?, de dónde estamos. Así que de manera resumida, el ciclo es desde el primer día de sangrado hasta el día anterior al próximo día de sangrado. Exactamente, sí. Y son fases, ¿verdad? Ujú. ¿Cuáles son las fases del ciclo menstrual? La Bueno, menstruación. la menstruación y luego viene la fase secretoria y la fase proliferativa y luego la fase secretoria, así que se le conocen términos científicos. ¿Qué pasa en la fase proliferativa? Es cuando el estrógeno empieza a subir y está bien alto y ya entonces en el ovario se empieza lo que yo le llamo por relajar, ¿no? Pero para que la gente tenga una visión de lo que está pasando en los ovarios, que es como un concurso de Miss Universe, le digo yo. ¿Por qué? Porque cada mes se selecciona el mejor huevo o el mejor óvulo, como le decimos. Y pues eso pasa desde que termina la menstruación o aún antes de que termine la menstruación, ya se están seleccionando los próximos óvulos que podrían ser las candidatas, ¿verdad? A ser elegidas en ese próximo ciclo. Y esas candidatas están sumergidas en como una piscinita donde hay un montón de hormonas, ¿verdad? Alrededor de ese óvulo que lo hace el más bonito para salir.
al final del ciclo, o sea, a la mitad del ciclo, perdóname, que es al día 14, pero hay gente que le viene la ovulación el Ujú. día 16, el día 17, no siempre va a ser el día Sí, que 14 no, como no tal. somos tan cuadriculaditos. Exacto. Entonces, en el útero está sucediendo otra cosa. El estrógeno está influenciando el útero para que se engrose Engrose. la capa del endometrio. Yo le digo a las pacientes, ¿verdad?, que se imaginen una alfombra de estas comerciales versus una alfombra de estas shaggy que son tan de moda, que se engrosan y son bastante gruesas, pues el endometrio está pasando por eso. Se está engrosando. Y pues, obviamente, sí, no hemos mencionado todavía, pero todas estas señales vienen desde la cabeza, desde el cerebro, ¿no? La glándula pituitaria envía instrucciones a que los ovarios hagan todas estas cosas. Así que es importante, ¿verdad?, saber, ¿verdad?, que esto no viene del vacío, esto está conectado, en nuestro sistema endocrino está conectado todo y pues todo influencia. Y por eso es que digo que obviamente las hormonas se metabolizan diferente y hay diferentes influencias en cada ciclo, dependiendo de nuestro bienestar también. Entonces, a mí me gusta decir que la estrella del ciclo menstrual es la ovulación, aunque le llamamos ciclo menstrual porque obviamente lo evidente es el sangrado. Exacto. Pero todo ese ciclo pasa y se repite, como dice Bad Bunny en Baby Live Freak, para que vuelva a ocurrir la ovulación. Ujú, Y la ovulación, pues obviamente nos prepara a las personas con úteros para gestar, ujú. pero también pues tiene un impacto en nuestra salud, Y en ¿verdad? nuestro Y en comportamiento. nuestro comportamiento. Yo digo que cuando las pacientes están o las personas con útero están ovulando, ¿verdad? Ese es el momento donde ellas se sienten más esplendorosas, más guapas, más bonitas, se Con miran más deseo con más deseo sexual. sexual y salen a matar, como digo yo, tú sabes, como que van a querer tener sexo, especialmente el día antes, el día de la ovulación y el día después Ujú. usualmente. Y es importante, pues, reconocer esos cambios. Hay veces que muchas pacientes ni lo reconocen, pero sí, uno tiene que como que ir dándose cuenta y a la vez que uno puede hacer la relación, ya que tenemos las aplicaciones, ¿no? Ah, mira, por eso es que me siento en estos días de esta manera, ¿ves? Y pues, estar consciente de que por eso y con más energía también nos sentimos ese día. Porque, ¿verdad? La ovulación viene en conjunto con unos picos hormonales Ujú, ujú. que Viene. luego caen drásticamente. Exacto, viene con el pico de lo que nosotros llamamos en español hormonal luteinizante, y esa es la que suelta hace que la ovulación ocurra. Luego de eso, ¿verdad? El huevo, pues, o el óvulo pasa a la trompa de falopio. Que también algo importante, Yari, Ajá. que también muchas personas piensan que nos podemos quedar embarazadas literalmente durante todo el No, ciclo. y hay muchas veces que, desgraciadamente, ¿verdad? Pues como hemos hablado previamente, con la falta de educación de salud sexual y reproductiva y que esto no se explique en las escuelas. Hay veces, yo he tenido pacientes que las mamás no quieren, que ya saben que la chica está sexualmente activa y las mamás no quieren que caiga embarazada, pero la chica quiere caer embarazada. Solo las mamás la orientan y le dicen, o sea, las orientan al revés, para que traten de tener sexo en los días post menstruación rapidito, después de que dejen de sangrar o en los días previos a la menstruación. Y digan, no, los días de 14, 15, 16, que es cuando usualmente vemos la ovulación. Ahí, pues, no vas a caer embarazada. O sea, no vas a caer embarazada, so ellas se protegen con condón, por ejemplo. Y entonces así las mamás desorientan a las chicas para evitar que caigan embarazadas. Le dicen todo al revés. No, y también el mito de que no nos podemos quedar embarazadas durante la menstruación, porque Sí, hay personas que si tienen ciclos más cortos, si eso es pudieran. cierto, sí. También ciclos más cortos o que de repente vean manchado, identifiquen la menstruación que fue más larga y piensen, ah, no, pero es que ya yo estaba terminando la menstruación, que fue un día 10. Pero entonces 4 días después ya estás, puedes estar ovulando. Ujú. Así que eso es importante, que no el patrón de sangrado no necesariamente va a ir concorde a cuando uno va a ovular. Claro. Y entonces esa fase, ¿verdad? Porque está la fase preovulatoria y la fase posovulatoria. En esa fase posovulatoria, ¿cuáles suelen ser, cómo las personas se suelen sentir? Pues mira,
la mayoría de las personas cuando tienen la progesterona bien alta, que es lo que pasa en la fase posovulatoria, se sienten más lentas, más cansadas, más a veces tristes y pues ya saben que Irritable. irritables, están como que no fluyen. Y eso pues nos afecta el comportamiento, al igual que, ¿verdad? En la fase de la ovulación. Y pues a veces no estamos tan receptivas a tener sexo, especialmente justo después de que el óvulo ya se perdió, pues porque no se fertilizó, pues ahí es como un downfall. Y justo antes de la menstruación puede que haya un surge, ¿verdad? Un aumento en el deseo sexual de algunas pacientes, de algunas mujeres, pero no necesariamente es así. Hay gente que sufre de un síndrome que se llama PMDD, que es Premenstrual Dysphoric Disorder, o síndrome premenstrual, como le conocemos en español, y pues ese síndrome pues compone todas las cosas que acabas de decir, Johanna, en términos de sentirse no, no ellas, sino sentirse triste, ¿verdad? Cansadas, y hasta con síntomas de depresión previo a la menstruación. Y, por ejemplo, para poder lograr que un doctor o un psicólogo, o no sé si los ginecólogos pueden dar ese diagnóstico, Sí, ¿sí? sí, sí, Me imagino que las personas tienen que hacer una bitácora y lograr exactamente, identificar que hay una correlación en que esos síntomas ocurren durante esa exactamente. fase. La mayoría de las pacientes que se diagnostican porque ellas mismas ya vienen con esa bitácora de días, ¿sabes? Llevo 3 meses sintiéndome de esta manera y lo traen y dicen, esto tiene que ser, y lo buscan también, ¿verdad? En la información del internet. Y que usualmente también tiene un impacto en su día a día, como Correcto. En su desempeño escolar y en su desempeño de trabajo afecta, definitivo. Así que buscarle una solución, ayudarlas a que se sientan mejor durante ese tramito antes de la menstruación es importante para que no se perjudiquen y que no se vean desventajadas, ¿verdad? Por cómo están tan cargadas de emociones, pues ayudarlas con eso. Pues me gustaría que me comentes cómo se suele poder apoyar a una paciente a superar ese trámite, como tú dices, pero antes de eso, me gustaría como hacer un repaso de las manifestaciones que pueden haber en el cuerpo y en las emociones. Por ejemplo, durante la primera fase del ciclo, pues menstruamos, así que vamos a ver sangre, Sí, obviamente. Después paramos de sangrar. Y luego pasa que ocurren cambios en el moco cervical. esa ¿Cómo es va eso? la manera más fácil de uno saber que está en la primera fase después de menstruar. Uno tiene un flujo en la vagina que es importante identificar, que usualmente es blanco, cremoso, no es es homogéneo, básicamente y no tiene grumos ni nada por el estilo. Y luego viene, pues, el moco cervical se espesa y se pone chicloso y transparente. Como clara de huevo. Como clara de huevo, esa es la mejor descripción y pues ese era el método, ¿verdad? Que solíamos usar antes de que hubiesen tantos métodos contraceptivos para identificar cuando estábamos ovulando y cuando teníamos que usar preservativos, por ejemplo, para tener sexo. Si eso era lo que queríamos y si no, para pues caer embarazada, si eso estaban buscando un embarazo. Y es la manera que todavía naturalmente pues se hace el ritmo. Luego de eso, pues cambia otra vez el flujo menstrual y se pone un poquito más amarillento luego de la ovulación. Y pues entonces ese es Más seco. Y y más después seco, llega sí. la... Y llegas entonces a la menstruación nuevamente. Y ya luego pueden haber otras manifestaciones como que dolor en los Los senos, senos, la eh, pelvis más hinchada, esa que eso pulsada en... claro, las punzadas, especialmente si en la ovulación puede haber un poco de dolor por eso mismo, dependiendo Algunas de. personas tienen Es spotting. manchado, que no te voy a decir el nombre alemán porque es bien complicado y se me hace difícil pronunciarlo, pero sí, es un manchado de un periodo de 24 horas, no debe ser excesivo tampoco. Así uno diferencia cuando es realmente ovulatorio versus algo que uno se debería preocupar. Yo creo que las pacientes relatan mucho, ¿verdad? En el cambio físico también. O sea, los dolores en los senos, el sentirse hinchadas, que los pantalones no le caben, la incomodidad, el sentirse que quieren especialmente los días antes de la menstruación, saben porque quieren
quieren, algunas se sienten con Cravings. deseos de alguna Chocolate. comida dulce, chocolate, mantecado. Ajá. Suelen ser como que algo que nos ayuda a nosotros a nivelar nuestros sentimientos, ¿verdad? De irritabilidad y de que no que tienes como, ¿verdad? Con lo que le dicen en inglés un short fuse, Ujú. que no toleras muchas cosas que normalmente en tu ciclo podrías tolerar. Dicho sea de paso, después de la menstruación es cuando las mujeres también se sienten como que más livianas y mucho más, con más también energéticas. En esa primera fase del ciclo, las pacientes se sienten como que, y las personas que menstruan, pues definitivamente se sienten como que con más energía, ya pasé la menstruación, ok, ahora. Y esos primeros días después de la menstruación es clave por eso, ese sentimiento. Entonces, volviendo un poquito a lo que comentaba ahorita, ¿cómo a una persona que está padeciendo de síndrome premenstrual o el síndrome disfórico premenstrual, Ujú. cómo tú como ginecóloga puedes apoyar a esa persona? ¿Qué recursos le puedes dar? Pues mira, hay varios y la mayoría de ellos, o sea, las primeras guías, ¿verdad? Usualmente ejercicio, yoga y también un suplemento natural que se llama Chasteberry. Eso ayuda a muchas pacientes, no necesariamente tienen que recurrir a pastillas anticonceptivas, no necesariamente tienen que recurrir a antidepresivos, que si la severidad es demasiada, pues sí optamos por ese tipo de medicamentos, pero las primeras líneas usualmente es cambios de estilo de vida. La gente, ¿verdad? Enfocarse, yo veo a muchos pacientes también enfocándose en una dieta más balanceada que las ayude a mantener unos niveles de energía más apropiados para esos días. Cambian un poquito su dieta y eso las ha ayudado a hacer más ejercicios o tratan de hacer ejercicios de relajación específicamente para esos días donde pues se encuentran más irritables. Y el Chasteberry que pues lo pueden conseguir en Freshman. Anuncio no pagado. Sí. Entonces, también me gustaría hablar un poquito que a mí me parece súper interesante. Yo no sé si es algo muy caribeño. Ay. Am, ¿a qué, a qué edades se suele comenzar a tener la primera menstruación? Eso es buena. Sí, pues mira, la mayoría de las pacientes, de las mujeres y ¿verdad? Adolescentes, en este caso, la average está entre 11 a 12 años como quiera. Sí, hemos visto que a medida que pasan las décadas, hay de 9 8 años, 9 años ya con menarquia y con cambios, ¿verdad? Antes de que suceda, ¿verdad? Lo que es la menstruación como tal, de vello púbico, crecimiento de los senos, que son lo que precede, ¿verdad? Al momento de la primera menstruación. Y entonces en las niñas y adolescentes o las personas en la infancia y en la adolescencia es muy común que esos primeros ciclos sean irregulares, Eso es ¿correcto? correcto. En los primeros 2 3 años, como ya habíamos mencionado, ¿verdad? La pituitaria no manda señales todo el tiempo a los ovarios para que esa regularidad esté. Al estar irregular, eso quiere decir que tampoco la ovulación ocurre todos los meses. Así que esa es la mejor manera de Claro. describir si un ciclo es regular, por lo tanto, usted está ovulando todos los meses. Si un ciclo es irregular, de 2, 3 meses, 4 meses que te brinca la menstruación, definitivamente no estás ovulando todos los meses. Entonces, ¿cuándo es un momento en que una persona, ya sea niña, adolescente, persona adulta, que debería recurrir a una visita ginecológica por, ¿verdad? Algo que está ocurriendo en su ciclo, ¿por qué razón tendrían que venir? Pues la mayoría de las adolescentes que vemos vienen porque o les duele mucho la menstruación anormalmente o menstruaron la primera vez y no han visto la menstruación por más de un año y están pensando, ¿verdad? Qué raro que esto me esté pasando. Y pues obviamente sí se le evalúa con panel hormonal y demás para estar segura de que todas las hormonas están en su sitio y que no tengan más ninguna otra razón por la cual no menstruar o ver la menstruación más frecuentemente. No regularmente porque esperamos que no esté del todo regular hasta 2 o 3 años después. También es importante recordar, ¿verdad? El historial familiar. Si en la familia de usted la mamá o la abuela empezaron a menstruar temprano, pues posiblemente usted también empiece a menstruar temprano. Así que hay una relación también genética de cuando se empieza la menstruación. También el peso.
el peso es bien importante enfatizarlo porque hay muchas adolescentes que están bajo peso. Esas pacientes pues suelen menstruar más tarde y suelen tener menstruaciones irregulares también. Y las pacientes que están sobrepeso pues pueden tener menstruaciones más abundantes y más largas también. Así que solemos ver eso. Las pacientes que vienen a consulta es porque tienen algún problema en su menstruación. Entonces, doctora, ¿y el dolor? Porque, ¿verdad? Muchas veces nos preguntamos, y yo creo que las mujeres y las personas con útero vivimos socializadas a pensar que el dolor es normal y que es normal que la regla duela. ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues mira, por eso es que, bueno, yo trato de cambiarle el nombre a la regla, o sea, regla, Ujú. periodo, es más Menstruación. apropiado que decir que estoy mala, estoy mala. ¿Y por qué dicen que estamos malas? Pues porque nos sentimos como enfermas. Incluso hay culturas donde separan a las mujeres o a las adolescentes que están menstruando por los días que están menstruando. Claro. Me acuerdo de los cuentos de las abuelas, ¿verdad? Que no te podías lavar el pelo durante la menstruación porque te podías enfermar más todavía. O sea, ya estabas enferma, pero esto era más grave. O tocar las flores. O tocar, o ir de afuera. Tenías unas restricciones físicas, no podías hacer ejercicio tampoco durante la menstruación, porque, Cargar los bebés. exacto, es algo bien cultural y pues no creo que esté ni fundamentado. Y también que las menstruaciones, la gente las considera como sucias. Ujú. Eso realmente no es, o sea, no tiene ningún fundamento. La sangre huele a lo que A huele, a sangre. sangre. Y pues nosotros tenemos que, ¿verdad? Oler para saber cuando algo está mal versus algo que está bien. O sea, que es normal, que es fisiológico, que es natural. Y es importante, ¿verdad? Que cuando nosotros les enseñamos, rompiendo ya Con los esquemas y, mitos. y- y los mitos, que si tenemos niñas adolescentes y esto nos pasa, no repetir lo que nuestras abuelas y nuestras madres nos estaban diciendo, sino que tratar de romper con esos mitos porque son bien dañinos. Pueden dañar la autoestima o influenciar una autoestima baja en las adolescentes. Y eso es bien peligroso. Sí, cuando las adolescentes o las adultas, ¿verdad? Tienen unos dolores que las incapacitan en esos días de la menstruación o previo a la menstruación, donde ya no puedes ir a la escuela, donde no puedes ir a la práctica de voleibol, donde no puedes asumir tus tareas diarias, pues eso es patológico y no se supone que sea así. Y hay cosas que, pues, hay investigaciones que tenemos que hacer al respecto para descartar enfermedades que están asociadas a dolor menstrual. Sí, siempre puede haber un calambre que se resuelva, ¿verdad? Con un pad caliente, Medicamento, un podcast. medicamento, pero que no nos incapacite. Sí, a veces ni nos damos cuenta que la menstruación llegó. Anda, llegó la menstruación. Y hay unos calambres menstruales porque el músculo del útero tiende a contraer Claro. para, ¿verdad? Botar la sangre, pero no se supone que sea incapacitante. Así que es importante distinguir una de la otra para poder acudir al médico o a la médica cuando uno lo necesite. Entonces, ya para ir terminando, el ciclo menstrual también cambia según la fase de nuestra vida reproductiva. No es Sí. lo mismo en la adolescencia que en, ¿verdad? En el momento pico de nuestra vida reproductiva versus ya cuando se acerca la menopausia. ¿Cómo va el ciclo cambiando según esas facetas de la vida? Pues básicamente como ya mencionamos, ¿verdad? Al principio de la menarquia o cuando empezamos a menstruar, tenemos menstruaciones irregulares. Pues lo mismo pasa también en la menopausia. Es como que volvemos otra vez a esa irregularidad menstrual que suele pasar durante nuestra época más fértil, ¿verdad? De 20, 30, 35 años. Sí, la regularidad menstrual es la orden del día, ¿verdad? Y pues uno nota una constancia y puedes tener, ¿verdad?, más certeza de cuándo estás ovulando, especialmente en las pacientes que tienen menstruaciones regulares, porque las que tienen menstruaciones irregulares, pues eso definitivamente sus parámetros van a ser distintos. Eh, y pues ya al final de la época reproductiva, pues volvemos otra vez a ver menstruaciones irregulares, cortas, más pequeñas, a veces no duelen, y también, o menstruaciones bien largas, puede variar, puedes menstruar 2 veces al mes también, o sea, puedes sangrar 2 veces al mes. No necesariamente es una menstruación como lo conocemos, pero como hay un desbalance hormonal, pues puede pasar que veamos ese tipo de cambio, y es importante reconocerlo.
Entonces, también a mí me parece importante, y quizás podemos terminar con unos tips sobre la importancia de llevar registro y observar los cambios en nuestro cuerpo con el ciclo menstrual y cómo eso nos ayuda en el momento de sospechar que estamos embarazadas. Pero antes de cerrar con eso, em, se me olvidó y creo que es bien importante, es el impacto que tienen los anticonceptivos hormonales en el ciclo menstrual, porque la mayoría inhiben la ovulación. Correcto, correcto. El impacto de los métodos hormonales en su mayoría inhiben la ovulación, y como bien dices, pues obviamente pues ya no vas a sentirte tan esplendorosa ni los cambios que uno nota en un ciclo natural, pues los vas a notar. Hasta el comportamiento también. También las hormonas cambian el área de la vulva, la ponen más reseca Ujú, y el deseo sexual también disminuye. Esas son cosas que se notan, ¿verdad? Con los métodos hormonales, no todos, pero la mayoría que van sistémicos hacen eso. Así que es importante reconocerlo, importante también estar pendiente de esos cambios porque si afectan tu vida diaria, de que tu pareja te dice, pero ¿por qué no quieres tener sexo si estás con las pastillas? Se supone que estés mejor, mm, estés más dispuesta, no necesariamente porque pues sí, las testosteronas tienden a bajar en nuestro sistema y pues eso nos disminuye el libido. ujú. O las mismas personas se dan cuenta que no tienen deseo Exacto. sexual. Entonces, ¿qué cositas tú recomiendas observar, registrar sobre el ciclo, eh, y cómo, verdad, llevar registro y observar eso es importante? Pues mira, para las pacientes que tienen menstruaciones regulares pues, y que están usando el ritmo, ¿verdad? Como método contraceptivo, es súper mega importante saber cuándo y tener, ¿verdad? Eso bien organizado. Si tienes menstruaciones atípicas, por ejemplo, que duelen más que otras, es importante también apuntarlo. Si estás sangrando más de la cuenta, son cambios que son importantes. Por ejemplo, solemos no tener coágulos, y porque en esta menstruación sí tuve coágulos. ¿Qué está pasando aquí? Solemos no cambiarnos la toalla sanitaria tanto o la copa menstrual que se está usando más hoy día, ¿verdad? Y de repente me tengo que cambiar la copa 2 veces al día cuando yo tenía 12 horas con la copa puesta y no tenía que cambiármela. Esos son cambios que son importantes de apuntar y de ver, ¿verdad? Porque ahí uno nota, pues, los cambios fisiológicos que se están manifestando por las hormonas que tenemos. Que, por ejemplo, o sea, eso que dices, pero, por ejemplo, que las personas registren mínimo cuándo comenzó su Claro, menstruación, claro, sí. cuántos días duró. Cuando llegan las pacientes, le preguntamos cuándo fue el primer día de tu última menstruación para poder hacer el Hacer el cálculo de cálculo, menstruación. exacto. Si el primer día es el primer día del ciclo, eso tiene que estar súper Exacto. claro. Y sí, ¿verdad? Como bien dice Johanna, es importante porque si sucede un embarazo, hay veces que en la implantación hay un manchado y la gente se equivoca Ujú. y dice, pero esta menstruación me vino de 2 o 3 días, bien raro, bien. Usted puede, entonces la suspicacia le tiene que venir, especialmente si no está usando un método contraceptivo o si el condón es el método de barrera o si está usando plan B. También eso puede cambiar el ciclo menstrual. Asegurarse, ¿verdad? Que los cambios que suceden después de una contraceptivo de emergencia son consonos, ¿verdad? Con los cambios que deben haber. Por ejemplo, te puede venir la menstruación antes, si usaste una plan B en ese ciclo menstrual, O más o más abundante o abundante. spotting. Sí, definitivo, o un manchado. Así que estar pendiente y no despabilarse. Yo usé una plan B, eso debe ser efectivo. Sí es más efectivo que nada, pero puede fallar. Claro. Pues, doctora Vale, muchas gracias por ayudarnos a entender mejor nuestro ciclo menstrual. Y gracias a ti que nos escuchas por acompañarnos en este viaje de aprendizaje. Recuerda que entender nuestro cuerpo es el primer paso para cuidarlo mejor. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio con amigas y familiares. Hasta la próxima. Las opiniones e información ofrecidas en este programa tienen el propósito de informar y no son un diagnóstico, recomendación de tratamiento ni sustituyen el cuidado de salud que necesitas. Siempre consulta a tu médico para preguntas relacionadas a tu salud. Se Vale Preguntar es un programa de Darlington Medical Associates. Para citas y consulta, visita darlingtonmedical.com. Compártenos tus dudas y preguntas en Instagram. Nos encuentras como Darlington Medical.